¿De qué se trata la sexualidad sagrada? Es realmente un tema muy abarcador, pero quisiera resaltar algunas cosas que realmente a mí me hicieron poder abrazar la vida tal y como es. Y de hecho la sexualidad sagrada ha tenido un rol fundamental en esto, y también las experiencias con el placer y las prácticas de placer. Cuando hablo de placer, muchas veces podemos pensar que es algo muy hedonista y que simplemente queremos obtener algo y sentir, digamos, esa satisfacción momentánea. Pero en realidad, como lo he dicho antes, no se trata de eso, se trata de algo mucho más. En el momento en donde nosotros decidimos estar con cualquiera de nuestras emociones, con cualquiera de nuestras sensaciones, por más caóticas que parezcan, en el día en que también decidimos dejar el arquetipo de la víctima y de esta manera dejar de pensar de que algo fuera de nosotros nos va a salvar, y el día en donde nos damos cuenta de no importa cuánto corramos, cuán rápido corramos, siempre vamos a estar con nosotros mismos, ese día algo cambia. Y eso es lo que hacemos, digamos, en la sexualidad sagrada y en las prácticas de placer que yo enseño. Es regresar a nosotros mismos, regresar a la casa, a ese hogar que somos dentro de nuestros cuerpos. Porque no hay otro lugar al que ir que dentro de nosotros mismos. Se vuelve inevitable. En este video quiero profundizar, digamos, en esto porque pienso que puede ayudar a muchas personas a realmente conectarse profundamente con sus cuerpos, así como también darles, digamos, la esperanza de que hay muchas maneras de sostenernos a nosotros mismos y que el camino del placer y de la sexualidad sagrada es uno de ellos y es muy poderoso. Soy Emela Pea, soy coach de sexualidad sagrada, de placer e intimidad, y me dedico justamente a ayudar a personas a conectarse profundamente con sus cuerpos para desarrollar su potencial erótico, pero también para encontrar satisfacción en sus vidas y regresar a casa dentro de sus cuerpos. Lo que quiero decir aquí es que la sexualidad sagrada, las prácticas de placer y el tantra en realidad son un perfecto ejemplo de prácticas que nos llevan de vuelta a casa. Cuando yo comencé a establecer este camino conmigo misma, es ahí donde encontré placer, pero también un sistema nervioso regulado que me permitía estar con todo el abanico de posibilidades de la vida. A veces la vida en realidad es difícil. ¿Quién no tiene momentos que realmente son desafiantes, en donde sentimos que todo se está desmoronando, en donde hay caos? O a veces tenemos días en donde quizás no sean tan caóticos, pero podemos sentirnos un poco bajoneados o bajos de energía. Y en lugar de querer profundizar o querer conectar con esas partes de nosotros, buscamos, digamos, remedios afuera. Yo lo hice durante mucho tiempo, en donde fumaba constantemente cigarrillos, por ejemplo. Y obviamente esto me hacía escapar de mi cuerpo para poder, digamos, sostener esas emociones tan difíciles que en algunos momentos he podido sentir. Entonces, el camino del placer, de la sexualidad sagrada y el tantra en realidad se tratan de justamente ver que no hay nada afuera de nosotros que vaya a solucionar cómo nos vamos a sentir nosotros. Es verdad que a veces podemos recibir palabras de motivación, de empoderamiento, de alguien que queremos, de alguien que vemos, alguien que admiramos, y eso nos puede hacer sentir bien. Es verdad que sí, pero al fin y en el final de los días, en realidad lo que tenemos que hacer es regresar a nosotros mismos. No hay ningún lugar a donde ir. Entonces, todas esas sensaciones desafiantes, digamos, obviamente fluctúan y van de un lado a otro, cambian. A veces estamos contentos, a veces estamos felices. Hay sensaciones que son desafiantes. Por ejemplo, en mi caso, digamos, con las heridas que he tenido en mi propia vida, digamos, era difícil, digamos, sostener una relación de pareja. Era difícil porque habían partes de mí, digamos, que se sentían inseguras. Habían partes de mí que proyectaban cosas en la otra persona. Y entonces había como mucha duda y mucha inseguridad. Y esto lo digo vulnerablemente porque sé que muchas personas también sienten esto. Y esto puede ser en cualquier ámbito, ¿no? Y lo que
hice, digamos, con las prácticas de placer es que esos momentos en donde sentía, por ejemplo, ese vacío o esa desesperación, y también con otros temas, es que comencé a expandir mi capacidad para estar conmigo misma. ¿Y por qué el placer nos ayuda a estar con nosotros mismos? Cuando nos abrimos al placer, cuando queremos, por ejemplo, tener orgasmos de todo el cuerpo, orgasmos energéticos y realmente sentirlos plenamente, desde lo que yo llamo el placer auténtico, estamos expandiendo nuestra capacidad para estar abiertos con todo lo que hay alrededor nuestro. Puede ser la realidad como tal, pero esto también se traduce en poder estar con emociones que son realmente fuertes y negativas, llamadas negativas en realidad, o cosas de la vida, ¿no? Por ejemplo, podemos lidiar mucho mejor con la carencia económica, con el duelo de una persona, con relaciones que se pierden, digamos, o se van, con alguien que nos deja, con problemas que podemos tener en el día a día. Solamente por dar unos ejemplos. Cuando no tenemos esta capacidad dentro de nuestro sistema nervioso para, digamos, estar con el placer, nuestra capacidad también de estar con las sensaciones y emociones negativas que puedan aparecer es también limitado. Entonces lo primero que vamos a hacer es justamente como lo hacía yo, ir y coger un cigarrillo. O de otra manera también podría ser quizás ir en busca de alcohol. Eso no ha sido nunca mi caso, pero podría serlo. O puedo, digamos, obnubilarme en redes sociales o hacer cualquier cosa para escapar de mi cuerpo. Y eso puede dar una solución inmediata en donde sentimos que ya no sentimos esa intensidad, pero sí o sí en un momento de nuestras vidas vamos a tener que realmente darle cara a todas estas emociones que tienen que ser de alguna manera sanadas. Es decir, nosotros podemos escoger si queremos sanar, pero para realmente llevar una vida plena, sí o sí tenemos que ver qué es lo que estas emociones intensas realmente nos quieren decir. Entonces, digamos, dentro de mi perspectiva, obviamente, ¿no? Entonces, lo que me da y lo que, digamos, enseño también en mis prácticas de placer y en sexualidad sagrada, obviamente se trata de sexualidad, obviamente se trata de sexo, pero lo que hace el sexo y la sexualidad sagrada es que expande nuestra capacidad para estar con todo lo que hay. De la misma manera como puedo sentir placer exponencial, digamos, con estas prácticas, de la misma manera puedo estar con partes de mí que son bastante oscuras o que son caóticas o que realmente no están en duda o están en miedo. Entonces es comenzar a abrazar todo el espectro que somos, todo el espectro de la realidad, ¿no? Lo blanco, lo negro y todos los grises que hay en el medio. Porque a veces pensamos que, ok, tenemos una práctica de placer o vamos a meditar cierto tiempo o ciertos años y de pronto todo se vuelve perfecto. Y eso en realidad es una falacia. Pero lo que sí puedo decir es que en la medida que puedo también abrirme al júbilo y abrirme a la felicidad, que a veces es tan poderosa que, digamos, puedo llorar de esa felicidad o puedo ver, digamos, que todo es perfecto, como el sol cae encima de mi piel y como mi hija y el pelo de mi hija comienza a flotar, por ejemplo, y veo una imagen y simplemente me llena el corazón, pero completamente. De la misma manera, cuando experimento algo negativo, en realidad puedo abrazar. Entonces, lo que quiero decir aquí es que la práctica de placer incrementa la capacidad que tenemos en nuestro sistema nervioso para poder regularnos y también para poder recibir felicidad. Porque si nuestra capacidad de sentir, por ejemplo, las cosas negativas es mínima, nuestra capacidad de sentir placer y júbilo y felicidad también es mínima. Es decir, que sí, nos vamos a sentir felices, pero nuestra felicidad en realidad es en la superficie. En cambio, mientras más ahondamos en las profundidades de quienes somos, más ahondamos en toda esa oscuridad del inconsciente, del subconsciente y todas esas heridas en realidad que tenemos también, que son normales, digamos, en nuestro desarrollo como humanos. En la medida que abrazamos eso, la felicidad se hace exponencial. El placer, y no solamente estoy hablando del orgasmo, pero el placer sexual, el orgasmo y el estar en realidad con simplemente las cosas en la vida cotidiana se hace exponencial. Entonces es por eso realmente que enfatizo el placer y la sexualidad sagrada
y la sexualidad consciente, porque no se trata simplemente de tener una relación sexual que sea más bonita. De eso se trata, sí, pero se trata realmente de abrazarnos completamente como somos. Y eso es lo que quería, digamos, hoy día clarificar o simplemente ponerlo aquí en este video para ver que en realidad tenemos todos la capacidad de estar con absolutamente todo lo que nos llega a la vida. A veces hay momentos que son difíciles y parece que nos sobrepasaran, pero en realidad mientras más encontramos seguridad en nuestro cuerpo, mientras más regresamos a nuestro cuerpo, más vamos a poder estar con todo y vamos a aceptar esos momentos y también vamos a abrirnos a mucha más felicidad y gozo en nuestras vidas. Y eso también incrementa nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de recibir amor, que a veces nos cuesta muchísimo. Para mí eso es la magia, esa es la magia de estar vivos en realidad, en donde simplemente podemos tomarnos la vida como si fuera una obra de arte, en donde ponemos fin, digamos, a esa idea de que vamos a escapar o vamos a ser salvados por alguien y simplemente retornamos a nosotros mismos y nosotros mismos nos volvemos todo aquello que siempre hemos deseado. Y las prácticas de placer, como lo digo, son súper importantes porque expanden esa capacidad que tenemos natural, pero también regula nuestro sistema nervioso, alinea, como lo he dicho en el video anterior, la capacidad del sistema límbico, del cerebro primario de también sentirse seguros y no boicotear, digamos, aquello que deseamos, por muchas razones. Entonces, en la medida que tenemos placer, podemos sostener el dolor y de eso se trata, creo, la vida, de poder estar con todo lo que existe, con el abanico de posibilidades que nos trae esta dualidad. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo, sígueme en redes. Para mis mentorías privadas también puedes ver la información en los links de abajo y también mis cursos sobre sexualidad sagrada, huevitos yoni y sexualidad femenina.